Muy buenas noches, tengan todos. Este es su programa Realidad de Hip Hop. Hoy tenemos varias preguntas que llegaron la semana anterior, así que vamos a empezar con esas. Y la primera tenía que ver con Apocalipsis 13, lo que había dicho de los meses, los 42 meses de la autoridad de la bestia. Me imagino que la pregunta la mandaron cuando estaba hablando de lo que puede llegar a suceder en estos últimos días de este año 2016 o en el inicio del 2017 en Estados Unidos para tratar de evitar que Trump pueda entrar en la presidencia. Y en realidad no es tanto el evitar que Trump entre a la presidencia, eso es lo que mucha gente en el pueblo quiere, pero en realidad lo que se ve es que a Obama le gustaría quedarse en el poder o está buscando quedarse en el poder, y él ha hecho un sinnúmero de indirectas en diferentes momentos y discursos que ha dado, en los cuales muestra su intención o su deseo al menos de poder quedarse en el poder por un tercer término, y esto solo ha sucedido un par de veces en la historia de los Estados Unidos, así que sí es posible, a pesar de que tal vez muchos crean que no. Pero en sí, volviendo a la pregunta, decían que a qué me refería yo, por qué mencionaba Apocalipsis 13. El capítulo 13 habla de la venida de dos bestias. Cuando la escritura habla simbólicamente de una bestia, se refiere a un poder gentil o un poder de naciones que no son parte de los israelitas, de los Yahudim, erróneamente llamados judíos. Entonces, una bestia hace alusión a un imperio gentil, un imperio pagano que adora falsos poderosos, falsos dioses, como se les llaman entre las masas. Cuando vemos el capítulo 13 habla de dos bestias que van a salir, una del mar, otra de la tierra. El mar, en la simbología de la escritura, representa a las naciones. La tierra representa a los creyentes, porque en la tierra pueden crecer los árboles y dar fruto, mientras que en el mar no pueden crecer los árboles frutales que encontramos en la tierra. Entonces el mar en sí representa a las naciones que están bajo agua, que no es agua de vida, sino que es agua como la del mar, que no se puede beber, y representa el hecho de que los que están entre las naciones van directo al Seol, que el Seol también es representado por el mar, puesto que todos los ríos van al mar y el mar no se llena, así como todas las almas van al Seol y el Seol no se llena. Entonces, en Apocalipsis 13 se habla de dos bestias. La primera sale de las naciones y por ende es un líder mundial, un líder político, gubernamental, que erróneamente han confundido con el anticristo. Han confundido a la primer bestia con el anticristo, pero en realidad son dos personas diferentes en el final de los tiempos. Uno va a aparecer al inicio de los últimos 7 años y el anticristo, el segundo, va a aparecer al final de los primeros 3 años y medio, o sea, durante la mitad de los últimos 7 años. El hecho de que los cristianos confunden a la bestia con el anticristo va a hacer que cometan un error, puesto que aquellos que piensen que la bestia es el anticristo, una vez que el anticristo se revele, van a pensar que es el verdadero Mesías, pensando que el anticristo ya había venido. La segunda bestia sale de entre los creyentes. A ese se le llama el falso profeta, porque es un líder gentil que lidera a las naciones a través de la religión, una religión pagana, una religión mundial. Entonces la primera bestia hace alusión a un gobierno mundial, lo que hoy en día le llaman el nuevo orden mundial, y la segunda bestia hace alusión a la nueva religión o a la religión mundial que va a ser bajo Lucifer, liderada por el Papa. Entonces, esas son las dos bestias, y cuando se habla de la primera bestia en particular se dice: vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos, eso hace alusión a líderes, y 7 cabezas, esos son 7 imperios que han habido durante la historia humana, como el imperio griego, persa, de Babilonia, romano, etc. Y esos 7 imperios han estado bajo el poder de 7 ángeles que trabajan directamente para Lucifer, y a eso hace alusión las cabezas de la bestia. Dice: sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Hay varias cosas que se pueden decir, por ejemplo, del nombre Barack Obama. Curiosamente, Barack Obama se puede traducir como rayo que cayó de lo alto. Bama en hebreo es alturas y Barak es rayo, como lo vemos en la historia de Jueces, cuando Barak peleó por Israel junto a Débora. También la escritura en Lucas
dice que Yahushua el Mesías dice que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces el hecho que Barack Obama se pueda traducir como rayo que cayó de las alturas y que Yahushua el Mesías haya dicho que vio a Satanás caer como un rayo de las alturas es muy particular. Entonces el nombre blasfemo también se aplica con Barack Obama, pero se puede aplicar con otras personas, por supuesto. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Obama habla en uno de los libros que él escribió acerca de un sueño que él tuvo que pareció ser muy profético, en el cual un leopardo lo perseguía y cuando él no podía correr más caía de rodillas y el leopardo lo poseía y le decía que ya era el tiempo. Eso por supuesto se conecta con este leopardo, pero a lo que principalmente hace referencia a la escritura al decir leopardo aquí es el hecho de que esta bestia o este imperio liderado por una persona en particular que lo personifica va a lograr controlar el mundo rápidamente como un leopardo, comparado con los imperios que se mencionan en el libro de Daniel. Después dice, sus pies eran como de oso. El oso, por donde pasa, todo lo destruye con sus pies. A eso hace referencia también en el libro de Daniel. Y su boca como la boca de león, o sea, como si fuese un rey y como si fuese de Babilonia, la forma en que habla. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces, el dragón que está en el segundo cielo, por supuesto debajo de Yahweh, y de donde va a ser sacado por Micael en Apocalipsis 12, ese dragón que es el poderoso de este mundo, por lo cual se le apareció a Yahushua el Mesías para tentarlo, diciéndole que le daría todos los imperios del mundo si se arrodillaba ante él y lo adoraba, porque a él le habían sido entregados desde el principio. Entonces eso quiere decir que los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás. Por eso es que Satanás el dragón le entrega a la bestia la autoridad para ser el líder mundial durante el inicio del nuevo orden mundial, antes de que él se presente en la tierra como el Mesías, ante el mundo. Dice, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Hay mucha gente que espera que la bestia, la persona que vaya a cumplir el lugar de la bestia, sea herido o sea asesinado y que de repente suceda un milagro falso y resucite. Esto lo esperan muchísimas personas y esa es una de las pistas que me muestran que es casi imposible que se manifieste así. Además de que mi argumento en realidad para refutar esa doctrina o ese pensamiento es que la escritura dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. No dice, vi su cabeza. Y si estamos hablando de la personificación, va a ser una persona con una cabeza, puesto que sería muy extraño ver a una persona con 7 cabezas. Entonces, cuando habla de que una de sus cabezas fue herida, se está refiriendo a uno de los imperios que han pasado. Uno de esos 7 imperios fue herido en la cabeza. Por ejemplo, en el libro de Yashar, que es confirmado por la escritura, el libro de Yashar, y que fue sacado de la escritura por la información que se encuentra en él, menciona cómo Nimrod, el líder mundial, el primer líder mundial, que se menciona también en Génesis, y cuyo nombre quiere decir el rebelde, por ende representa a la bestia. En el libro de Yashar se menciona que Nimrod murió porque Esaú, el hermano de Jacob, le cortó la cabeza. Entonces Nimrod, el primer líder mundial, la primera de las cabezas de ese gobierno mundial o imperio que trató de restablecerse después de Babel, Nimrod fue herido a la cabeza. Por ende, el hecho de que aquí dice que su herida fue sanada está haciendo alusión que la bestia que está por levantarse en el mundo va a ser una manifestación de lo que Nimrod fue o quería ser, el ejemplo del rebelde, el que se rebela en contra del Todopoderoso. Entonces, repito, en el libro de Yashar vemos que Nimrod muere por una herida a la cabeza y Nimrod, su imperio, Babel, fue una de las cabezas de las que se mencionan aquí en la bestia de Apocalipsis 13. Por ende, cuando se habla de que una de sus cabezas es herida, se está refiriendo a uno de esos imperios que en el final de los tiempos se vuelve a levantar. Y por eso es que muchos hablan de que la bestia en sí va a ser un clon de Nimrod. Y es una posibilidad, puesto que tienen la forma de hacerlo, tienen la tecnología, tienen el conocimiento. En el canal de YouTube, El Camino de Yahweh, pueden escribir Yahweh YHWH, ahí encuentran el canal, pero hay varias entrevistas en las que mencionan cómo el gobierno ha venido haciendo clones y otro tipo de criaturas a través de los años,
Uno habla de cómo el gobierno ruso lo ha venido haciendo y otro habla de cómo el gobierno de Estados Unidos lo ha venido haciendo, y cómo han reemplazado varios presidentes, varios políticos, varios artistas famosos. Entonces dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Entonces no se refiere a que esta persona va a ser herido de muerte y va a resucitar, porque la persona que va a hacer la personificación de la bestia tiene solo una cabeza. Por ende, el hecho de que dice vi una de sus cabezas se refiere al sentido simbólico de los 7 imperios. Uno de esos imperios fue herido directamente a la cabeza, no solo porque Nimrod era la cabeza del imperio como el rey, sino porque físicamente Esaú lo mató cortándole la cabeza. Hay quienes comparan esto también con el imperio romano, como que Roma fue herido a la cabeza y se está volviendo a levantar. En cierta forma es así, pero se podría decir que Roma nunca dejó de controlar el mundo, solo que lo que hizo fue cambiar el nombre de imperio a papado, y de esa forma ya la gente lo ve como algo diferente, pero en realidad ellos han seguido controlando casi todo. Dice, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La gente se va a maravillar de una forma espiritual, no se van a dar cuenta por qué, pero le van a seguir, como por ejemplo han seguido a Obama y pueden ver los videos en el canal. Y adoraron al dragón, porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Curiosamente, cuando Obama quedó, ¿se acuerdan que la gente decía, tenía un eslogan que se traduce como, sí podemos, sí podemos? Curiosamente, eso al decirlo en inglés, si se vuelve al revés, es gracias a Satanás. Entonces, es curioso lo que dice aquí, que adoraron al dragón, que le dio poder a la bestia, y adoraron a la bestia. Esto que digo aquí, lo digo así abiertamente, no explico más porque lo pueden buscar en el canal y verlo por ustedes mismos. Dice, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia se le dio una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad, aquí dice en esta escritura que está traducida al español, para actuar por 42 meses. Pero en realidad, si leemos el libro de Daniel y este mismo capítulo que estamos leyendo, nos damos cuenta que ya la bestia tenía poder antes de que dice aquí que se le dieron 42 meses para actuar. Entonces, lo que entendemos según el libro de Daniel es que la bestia tiene que aparecer en el plano político mundial, y al levantarse se le va a entregar un tiempo extra. Como les digo, la traducción en inglés lo dice diferente. La traducción en inglés dice que se le permite continuar por 42 meses. O sea, ella tiene un poder, pero se le permite quedarse en el poder por 42 meses. El hecho de que haya una reelección no es muy profético, no es muy asombroso o milagroso, por decirlo de alguna manera. El hecho de que Obama se quedase un término más o 3 años y medio más, que es lo que duran 42 meses, eso sería la última señal que revelaría que Barack Obama es la bestia de la que se habla en Apocalipsis 13, la primera parte. Pero como les digo, repito, se tendría que cumplir eso, lo cual creo que sería una señal bastante clara para los que estudian la escritura, y por eso estoy un poco ansioso, esperando ver qué va a pasar en este diciembre en Estados Unidos, si sucede algo durante la Navidad, que es lo que se sospecha por diferentes cosas que ha dicho Obama, y si no en enero o febrero, por lo que han dicho otras personas aparte de Obama. Y lo de los 42 meses entonces es que se le darían a la bestia 3 años y medio para actuar como líder mundial. Entonces, si Obama se queda, sería el cumplimiento de esa profecía y por ende confirmaría que él es. Si no se da eso, tendríamos que seguir esperando con los ojos abiertos para ver si se cumple de alguna otra manera, puesto que muchos pensaban que él se convertiría en el secretario de las Naciones Unidas, pero al parecer ya escogieron a un portugués, lo cual en cierta forma es extraño, pero al parecer ya escogieron a alguien, entonces eso no se cumple.